Está buenísima esta era, ¿no? Porque Muy bien, ¿eh? de alguna manera yo me siento en común con ellos, que es Muy bien, Santi. lo que cuesta desarrollar algo. Yo se los decía al principio, ¿no? Yo les decía, en un momento, cuando tuvimos que arrancar, lo primero que hicimos fue, veníamos del modelo tradicional, poner 14 ingenieros agrónomos y territorializar, ¿no? Y en el fondo ellos iban con una computadora con todas las ilusiones, imagínense año 99, 2000, después vino la crisis del 2001, y lo entiendo tanto a Alejandro Larosa, porque era una época donde había que salir a evangelizar, a explicarle a la gente para qué servía todo esto. Bueno, me encantó el panel, ¿no? Me encantó porque son todos amigos y héroes de otras guerras, ¿no? Héroes de otras batallas. Y esto está bueno para los más jóvenes, ¿no? Porque esto es un continuo aprendizaje. Vamos al segundo panel, vamos bajando un poco más las cosas a tierra, así que este segundo panel se llama ¿Cómo aprovechar las oportunidades que nos brinda este cambio estructural?, ¿no? Y cuando uno mira este título tiene varias cosas, ¿no? Aprovechar, oportunidades y la palabra cambio, ¿no? Pero aparte de la palabra cambio le aparece lo de estructural. Estructural es como que suena que estoy parado sobre algo que en cualquier momento se puede caer. Entonces hay un cambio estructural. Del que decía que había 4 millones de personas que iban a subsistir nada más de acá a 5 años con los cambios que había, hasta esto que es cómo nos preparamos para lo que viene. Así que bueno, tenemos también grandes amigos acá, nos van a contar cómo las tecnologías pueden transformar al sector y yo diría al país. Me parece que acá, sobre todo habiendo leído el libro de Agustín Echevarne, que es uno de los que justamente nos va a hablar acá, tuve uno de los primeros ejemplares de él, de su último libro excelente, así que los voy a invitar a que vengan a Ignacio Peña, economista por formación, dice, consultor y emprendedor, a Agustín Echevarne, economista, director general de Libertad y Progreso, un gran creativo que ha llevado a las redes el porqué de la economía libertaria a la gente más joven. María Eugenia Estensoro, también gran conocida de todos nosotros, periodista, política, emprendedora social. Ahí le están sacando fotos, así que en cualquier momento viene. ¿La tenemos o no la tenemos? ¿Por dónde está María Eugenia Estensoro? Sí, metele para acá. Y lo voy a invitar al moderador de este panel, Diego Pons, fundador de CIQ, Círculos de Innovación y Calidad, y flamante doctor en innovación tecnológica. ¿No te recibiste todavía? Ya estás, doctorando. Así que bueno, Gaucho, te voy a pasar acá el micrófono. Venimos los dos a pasos de era para reflexionar. ¿Cómo están? Adelante. Vos tenés este. Listo. ¿Cómo nos sentamos? ¿Me siento acá? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada agradecer a Néstor y a CREA y a la Sociedad Rural este espacio. No me voy a extender tanto como Richard, voy a tratar de ser un poquito más sintético y de ir un poco más rápido y en realidad poder sacarle el jugo a ellos, que son los que nos van a tratar de bajar a tierra. Esto que a mí en un momento me preocupó bastante o me ocupó bastante, que tiene que ver con esta gran nube de innovación. Estoy preocupado básicamente porque la innovación está enferma de polisemia. ¿Saben lo que es la polisemia? No hay vacuna. Hay tantas definiciones de innovación como personas hay. Entonces corremos el riesgo de que innovación sea todo e innovación no sea nada. Y me parece que este panel nos va a ayudar a bajar un poco todo lo que venimos viendo y todo lo que está generando esta nube de innovación. Se respira, se transpira innovación en todos lados. Así que bueno, arrancamos con María Eugenia, básicamente preguntándole de su sensación de amenaza, desafío. ¿Qué está pasando? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y para mí es un gusto estar acá. Pasé por los stands antes de venir y la verdad que hay que agradecerle al campo porque después de 200 años sigue siendo la columna vertebral de la economía argentina. Pero tal vez mi primer mensaje a los argentinos, no solo a ustedes, es que con una buena cosecha no nos salvamos. Tenemos que entender que hace tiempo que ya no nos salvamos, por eso tenemos 30% de la población, 12 millones de personas que viven en la pobreza,
1 de cada 2 niños argentinos vive en la pobreza, lo que significa que cuando esos niños en 10, 20 años sean adultos, si no hacemos algo disruptivo, vamos a tener la mitad de la población adulta viviendo en la pobreza. Lo que fabrica y produce la Argentina no alcanza, es una manta corta desde hace varias décadas que tironeamos de acá para allá, pero que no generan los bienes y servicios ni la riqueza necesaria para una sociedad como la que todos deseamos. Y la pregunta es si el campo tiene un rol. Y durante la segunda mitad del siglo XX se decía que el campo tenía que dejar de ser el granero del mundo, que es principalmente lo que sigue siendo, a ser el supermercado del mundo. Y la verdad que ese sueño o esa visión no se terminó de concretar todavía, sigue ahí como una aspiración. Y ahora lo que se dice es que si la Argentina quiere ser protagonista en la economía del conocimiento global, y esta es una oportunidad, la Argentina tiene que, el campo argentino tiene que ser un protagonista de la bioeconomía, que es un concepto más amplio. Yo no soy científica, soy periodista, voy a tratar de explicar lo que yo entiendo por bioeconomía, seguramente ustedes puede que sepan mejor la definición, pero lo que yo entiendo es que la naturaleza tiene la posibilidad de producir energía de distinto tipo, alimentos, pero también energía, electricidad, pero también materiales, agroquímicos, remedios, de todo tipo de cosas, y la bioquímica es la unión de esa capacidad de la naturaleza de producir energía con ciencia y tecnología. Tenemos que unir nuestro sistema científico, tecnológico, a la naturaleza para hacer una producción de distintos bienes y servicios que sea además amigable al medio ambiente. Y eso es algo que la Argentina está en condiciones de hacer, porque nosotros, a diferencia de todos los países latinoamericanos, salvo Brasil, tenemos un sistema científico muy potente y una tradición, la mayor de todo el continente, o sea que nosotros debemos ser el polo de innovación científico-tecnológico de Latinoamérica en el siglo XXI, esa es una oportunidad, y la bioeconomía seguramente debería ser la que más traccione para que la Argentina encuentre su lugar en el mundo. Cuando el presidente Macri dice tenemos que insertarnos en el mundo, la cosa es insertarnos ¿cómo? ¿Cuál es la visión? ¿Qué lugar pensamos que tenemos que ocupar? Porque abrir las puertas solamente a ver qué pasa, bueno, es importante, tenerlas cerradas es una gran desventaja, pero si el país no tiene una visión clara de qué es lo que quiere ser en este mundo desafiante y complejo, el siglo XXI, en la economía del conocimiento, es probable que no podamos aprovechar las oportunidades y hacer el enorme catch-up que tiene que hacer la Argentina. A mí me parece que si nosotros podemos definir como nación una visión para la Argentina en este siglo, así como en el siglo XIX se pensó de la Argentina para que fuera el granero del mundo, el productor de alimentos, como una fábrica, fue la primera revolución industrial y nosotros éramos una fábrica de alimentos de acuerdo a las condiciones del siglo XIX. Y esa es la visión que ha quedado y es lo que seguimos haciendo, pero nunca no pudimos definir una visión para el país en el siglo XX y en el siglo XXI estamos o cerrarnos al mundo o abrirnos al mundo, pero ¿a dónde queremos llegar en los próximos 20 años? Los países que más crecieron en los últimos 30 años, Israel, Corea del Sur, China, son los países que pusieron a la ciencia y la tecnología en el centro de su sistema productivo. El campo, la naturaleza, el agro, es central en nuestra economía, entonces tenemos que agregarle ciencia y tecnología al campo. Les doy un ejemplo y también tal vez es otro mensaje y voy cerrando esta primera
participación. Tampoco vaca muerta nos va a salvar, ni una buena cosecha ni vaca muerta. Tenemos que agradecer que tenemos alimentos y que podemos generar petróleo para nuestro país, para nuestras necesidades. Pero eso no nos va a salvar, es como una base. Y quien ya lo entendió es YPF. Por ejemplo, YPF ha cambiado su misión y su visión de empresa. Ahora es una empresa de energía, de gas y petróleo, que es lo que produce principalmente, básicamente, pero también está analizando el litio, las energías renovables, eólica y solar. Y además, el 10% de su negocio es el agronegocio. Si está lanzando Iterra, ya lo ha lanzado al mercado, un fungicida biológico para la soja, que no solamente contrarresta las pestes, sino que además aumenta el rinde. Y este fungicida Iterra ha sido producido en ITEC, que es una empresa de YPF, que es una empresa conjunta con el CONICET. Queda en Berisso y es alucinante, donde YPF está realmente lanzada a la economía del conocimiento, sabiendo que si se queda como una empresa de petróleo y de gas, va a fenecer, y por eso está abriendo el abanico de sus posibilidades, y el futuro de YPF va por ahí, no va por vaca muerta. Vaca muerta es algo que ayudará en los próximos 20 años a la Argentina, pero el futuro de la Argentina no está ni en la soja, como conocemos hoy, ni en el petróleo. Si nosotros seguimos exportando y generando divisas, que es algo que necesitamos hacer en muchas más cantidades, solamente con materias primas y baja elaboración, la Argentina no va a tener un destino. Otro ejemplo, bueno, Bioceres, que ya se ha hablado mucho, Bioceres, que productores rurales que hace en el año 2001, con la crisis, decidieron ver qué se estaba investigando en las universidades. Y ahí encontraron a Raquel Chan, que había desarrollado estas semillas resistentes a la sequía por una combinación de genes de las semillas del girasol. Bueno, Bioceres ya está en condiciones de ser la primera empresa en el mundo que lanza la soja resistente a la sequía, pero el Ministerio de Agricultura argentino se resiste a darle la aprobación porque tiene miedo de ser primero, porque también hay que animarse a ser primero, a ser disruptivos en el mundo. Bueno, estas son las cosas que la Argentina y que la política necesita discutir, y los dirigentes de cada sector. Ustedes como dirigentes agropecuarios tienen un rol fundamental para poner esta visión de cuál va a ser el lugar de la Argentina en la economía del conocimiento del siglo XXI. Tenemos todas las posibilidades para ser protagonistas y plantearnos que en 20 años podemos ser la Israel de Latinoamérica, ellos en ciberseguridad, porque la seguridad es un tema fundamental en Israel y no podrían pensar en una bioeconomía, pero la Argentina podría ser líder en ser el polo, el Silicon Valley de la biotecnología, de la bioeconomía. Ya la Argentina es el segundo país en área cultivada en orgánicos. Les doy otro ejemplo. En el Valle de Río Negro, mi marido viene de la fruticultura, es de la familia Grisanti, Haroldo Grisanti. En los años 80 él era presidente de la Asociación de Fruticultores. Y ya les decía, tenemos que asociarnos todos y salir a vender con una marca país, porque miramos lo que están haciendo los chilenos. Y ahí le decían, bueno, yo a Chile voy a pescar o esquiar. ¿Qué nos vamos a preocupar de lo que hacen los chilenos? ¿No? Chile, como saben, ya exporta cerezas a China, que es un producto premium, genera 900 millones de dólares al año. Nosotros hemos aplaudido que hace poco salió el primer embarque a China, pero los chilenos nos ganaron con 6 años. En Río Negro, las empresas que están exportando manzanas y peras orgánicas, que son las menos, no tienen los problemas que tiene el resto que está loteando las quintas, porque no son rentables. Bueno, pero porque hay esta visión pequeña, no hay una visión de ver qué es lo que el mundo necesita, de ser la boutique, ya no tal vez el granero de commodities, porque hoy estamos en la cuarta
revolución industrial, pero también en la cuarta globalización. La Argentina fue exitosa en la primera globalización del mundo, que fue en el siglo XIX. No fue exitosa después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la segunda globalización del comercio con todos los tratados internacionales. Estamos festejando el tratado con la Unión Europea ahora. Tampoco fue exitosa en la globalización de las finanzas a fines del siglo XX. Y ahora tenemos que preguntarnos si queremos ser una nación exitosa, no productores exitosos, sino como nación, como país, en esta cuarta globalización, que es la del conocimiento. La Argentina lo puede hacer si todos estamos dispuestos a ver cómo producimos cosas mucho más sofisticadas, no competir por precio, sino por sofisticación y calidad, que es algo que podemos hacer. Tenemos los mejores emprendedores en infotecnología, hemos demostrado que tenemos los mejores emprendedores, tenemos de los mejores científicos, y el campo argentino es un tesoro que debería servir realmente para poder alimentar a cientos de millones de personas. Por ahora, lo que más exportamos es forrajes, son soja para animales, no para personas, alimentos para animales. Entonces, tenemos que dar un gran salto en nuestra visión de país. Muchas gracias. Pongo oportunidad, entonces, desafío. Gran oportunidad. Bueno. Muchos problemas si no hacemos esto, realmente serios problemas. Agustín. Bueno, yo coincido, estamos frente a un desafío y unas oportunidades extraordinarias. Coincido plenamente con María Eugenia que no es vaca muerta la solución, y mucho menos es sacarle la plata al campo para subsidiar vaca muerta. O sea, el campo son 250.000 productores que no deberían aceptar que les hagan lo que les vienen haciendo hace un montón de años. No deberían aceptar que les saquen la cantidad de impuestos que les sacan, porque el desafío que enfrentan es extraordinario. Para resumirlo muy brevemente, el mundo está viviendo, si uno hace un análisis de largo plazo, 1 millón de años donde la tecnología avanzaba más lento que la evolución genética. Es decir, usábamos el mismo hacha de mano, sin ponerle un mango, 1 millón de años después. Después tuvimos 100.000 años, donde la tecnología, una vez que desarrollamos el lenguaje, hace cerca de 70.000 años, y después hace 10.000 años la agricultura y demás, recién ahí empezamos a hacer grandes inventos. Los inventos fueron extraordinarios, pero muy espaciados. Entre el invento de la agricultura y la rueda, tal vez tardaron 4.000 años. Es decir, para conseguir un invento nuevo, y cuando llegamos a América todavía no la habían descubierto la rueda, los aborígenes no la tenían, no conocían la pólvora. Es decir, era muy, muy lento. Una persona se podía quedar dormido, se despertaba 1000 años después y el mundo era prácticamente el mismo. Todo lo que habías aprendido era útil, te servía, podías buscar trabajo, vivir, no te das cuenta de las diferencias. En los últimos 200 años se producen todos los cambios de la humanidad, o casi todos los cambios. Es impresionante, es lo que estamos viviendo. O ni siquiera, es lo que estamos viendo hoy, pero no es lo que se viene. Lo que estamos percibiendo que se viene en los próximos 25 años o 30 es todavía mucho más impresionante. Hay que darse cuenta que probablemente hay más inventores vivos que muertos. ¿Qué significa esto? Que es probable que los inventos de los próximos 30 años sean mayores que los de toda la humanidad. Ese es el desafío. Es inmenso, es fenomenal. No pueden aceptar que le saquen los impuestos que le están sacando. El campo tiene que ganar mucho dinero porque tiene que generar un montón de ideas nuevas. Tienen que inventar en cantidad de miles de cosas nuevas. Y hay una diferencia que quiero hacer con María Eugenia, que es qué pasaba en el siglo XIX. Pero para mí es clave. Yo no creo que en el siglo XIX había una visión de que Argentina fuera el granero del mundo. Esa no era la visión que tenían. Cuando uno lee a Alberdi, que es el padre de nuestra Constitución, lean la Constitución de 1853, lo que se habla es de promover la industria. El modelo de Alberdi era la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. Era la escuela industrialista. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero en un país con inmensas llanuras, ríos, Mesopotamias, tierras fértiles, lógicamente el campo iba a crecer. En esa época había cerca de 300.000 kilómetros de vías férreas en todo el mundo. Argentina construyó 47.000 kilómetros de vías férreas en pocas décadas. El mundo tenía 300.000, nosotros 47.000. Es decir, teníamos una visión que era completa, no era el agro, era una visión
que era muy distinta, era la libertad. La libertad, obviamente, genera que vas a buscar lo que es más rentable. Existían los ferrocarriles, tenías tierras fértiles, vamos a multiplicarlas. Ahora, en un modelo industrialista, en tierras fértiles y demás, ¿qué creció más rápido, lógicamente? ¿El campo o la industria? ¿Qué creció más rápido? La industria. Era un modelo industrialista. La industria creció mucho más rápido que el campo. En los libros que yo estudié en la universidad, nadie me lo contó, hasta que lo descubrí mirando los números. No hay un libro que diga esto. Generalmente todos los libros te van mostrando cómo el éxito del campo, el granero del mundo. La industria argentina, para 1932, digo, antes de la crisis del 30, hay un censo en 1932 de toda América Latina, de la industria de toda América Latina. Argentina tenía más industria que Brasil y México sumados. Teníamos un quinto de los habitantes de Brasil y México. Es decir, que por habitante éramos 5 veces más industriales. Para 1914, porque hay otros libros que dicen que la industria empieza por las guerras, entonces empezamos a analizar con mi hija que está por allí, 1914, le pedí que me analice esa época. El 71% de todos los bienes manufacturados de la Argentina eran producción nacional. ¿Okay? Más que hoy día. Digo, para que se den una idea, era una industria diversificada. Exportábamos sombreros, industria textil. En Inglaterra eran los principales productores textiles del mundo. Nosotros producíamos sombreros. Pero teníamos industria hasta metalmecánica. No era solo agroindustria, que todos sabemos, los frigoríficos, el algodón, el azúcar, los ingenios y demás. No. Había metalmecánica desarrollada en Córdoba, en Mendoza. Las industrias en el interior del país estaban creciendo. Era fenomenal. Hasta la década del 30, que sí vino una crisis mundial. Pero nuestro problema no fue la crisis mundial, porque después salieron, Nueva Zelanda salió, Australia salió, todos salieron. Nosotros no salimos. Nos fuimos despegando del resto, porque cambiamos de ideas. Y dejamos de defender nuestro sistema. Nuestro sistema no era un modelo agroexportador, nuestro sistema era la libertad. Cuando decidimos salirnos del sistema de la libertad, entonces el gran castigado fue el campo argentino. Los 250.000 productores deberían ser todos liberales, pero a ultranza liberales. Porque el liberalismo es lo que más los beneficia, aunque si no fuera por ideología, sea por interés. Cuando la excusa que tienen en la academia para castigar al campo son los estructuralistas, los keynesianos, los que creen que el Estado es el que tiene que sacar adelante la economía. Son los que deciden, aún en el gobierno actual, que están buscando cuál es el sector que nos va a sacar adelante. ¿Cuál es? ¿Es vaca muerta? ¿Es el litio? ¿Cuál es el sector que nos va a sacar adelante? Ningún sector nos va a sacar adelante. Hay 1 millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral en los próximos 4 años. Ese 1 millón de chicos son los que tienen las respuestas, son los que van a generar las nuevas empresas, son las que el campo les tiene que dar vida, son sus hijos, los millennials, los centennials. Hay que apostar a ellos, pero para eso sí Argentina requiere tener una visión. Y la visión es salir del esquema de los últimos 70, 80 años. La visión es hacer las reformas estructurales que necesita la Argentina para que el Estado sea pequeño y sustentable, para bajar fenomenalmente los impuestos. Tenemos 163 impuestos, 67.000 regulaciones. Al campo lo vuelven loco con las regulaciones. No las acepten, quéjense. No puede ser que te inventen un COT nuevo todos los días o lo que fuere. O sea, tienen que liberar las fuerzas, sacarles por lo menos 153 de los 163 impuestos. Ustedes saben que hay 153 impuestos que te recaudan el 10% de la recaudación. Argentina está en el segundo nivel del mundo que le ponen mayor presión impositiva a las empresas. Y ustedes conocen que existe la ley del Laffer. Hay un punto donde la recaudación es máxima, que si seguís aumentando los impuestos, empieza a caer la recaudación. Fíjense qué pasó en el 2017. Entramos en crisis, ¿por qué? Porque decidieron aumentar nuevos impuestos, entre otras cosas. Esos nuevos impuestos, por supuesto, bajaron la recaudación, porque entramos en una crisis muy profunda. El impuesto de renta financiera, 0,17% del PBI es lo que recaudó. Y yo creo que nos costó por lo menos 1,5 puntos de PBI, mínimo, de crecimiento económico. Es decir, tenemos que cambiar las ideas. Tenemos ideas equivocadas en Argentina. Los libros de texto están todos sesgados hacia la izquierda, pero no solo en la educación pública, en la educación privada. Lean los libros de sus hijos, de sus nietos. Es impresionante, en el San Andrés, en el Nostrand,
en el Buen Aire, en Los Molinos, en los colegios que yo he mirado, en todos el sesgo es fenomenal. No hay una neutralidad. Por ejemplo, los filósofos típicamente terminan con Marx. Cuarto año del Nostrans terminaban con Marx como el último filósofo. Pero Marx resulta que murió en 1883 y había sido refutado. Pregúntenles a todos, a ustedes. Todos conocen a Marx, ¿verdad? ¿Quién refutó a Marx? ¿Alguien estudió quién refutó a Marx? Marx fue refutado en 1871. Él había escrito el primer tomo del Capital, 1868. Eso no lo enseñan. Te enseñan solamente una parte de la bibliografía. A Marx es como el ídolo. El otro día vi una conferencia en Puan, en la Universidad de Filosofía y Letras, lleno de carteles de Marx por todos lados. Che Guevara, Marx, Evita, impresionante. Tapada, ¿no? Y cuando vas a preguntar a los chicos qué saben de los autores y le ponen una lista de autores que no son marxistas y no conocen a ninguno. ¿Ok? Estamos sesgados. Hay que cambiar las ideas. Hay una oportunidad fenomenal, y con esto termino, y creo que tenemos que montarnos sobre esa oportunidad, que es lo que decía María Eugenia, el tratado con el Mercosur y la Unión Europea. Eso es un cambio de 80 años. Hace 80 años que no estamos haciendo esas cosas. Hay que montarse sobre esa idea, porque por más que un tratado de libre comercio no es de libre comercio inmediato ni nada por el estilo, es mucho tiempo, pues son 15 años, pero te obliga a coordinar las expectativas. Argentina va a tener que competir con Europa. Para competir con los países competitivos, tenés que tener muchos menos impuestos, por lo tanto tenés que haber hecho la reestructuración del Estado, tenés que tener mucho menos regulaciones y regulaciones más sofisticadas, y no podemos mantener las reglas laborales que tenemos, que las trajo Perón copiándolas de Mussolini, porque seguimos con la ultraactividad, con convenios de 1970, cuando el empleo ha cambiado, cuando las posibilidades de futuro son fenomenales, pero nada que ver con lo actual. Y no hay que preservar ningún trabajo improductivo. Tanto los políticos como los sindicalistas pretenden mantener el trabajo improductivo. Por ejemplo, les doy un caso, y con eso cierro. Nos siguen mandando las facturas en papel, envueltas, ensobradas en papel y ensobradas encima en celofán. Imagínense la cantidad enorme de trabajo de cortar árboles, fabricar papel, imprimirlo, ponerle la tinta, volverlos a distribuir, los camiones que necesitas y después las camionetas para distribuir, la cantidad de gente involucrada. Todo ese inmenso trabajo tiene una productividad cero, porque hoy te lo manda un algoritmo por email. Cero de productividad. Pero eso implica que no es un caso, son miles y miles de casos de trabajos improductivos que estamos preservando en Argentina. Y por lo tanto Argentina es cara y por lo tanto nuestros sueldos son bajos. Es al revés. Hay que permitir que se elimine todo ese trabajo improductivo, absolutamente todo ese trabajo improductivo, y se generen nuevos trabajos para el millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral. Ese es el desafío, esa es la apuesta. El campo es un sector para mí fundamental, porque si tomamos la agroindustria también, estamos hablando prácticamente de 1/3 del trabajo en Argentina. Y si pensamos en las posibilidades futuras, son inmensas, yo diría infinitas, inexploradas. Estamos como rompiendo el cascarón de un huevo. Recién estamos empezando a observar lo que se viene. No sabemos lo que se viene, pero va a ser realmente increíble. Ese es el desafío que tenemos. Hay que poner a los jóvenes en este desafío, hay que darles manija, hay que darles financiamiento, hay que buscar qué es lo que están haciendo ellos, pensar qué es lo que están haciendo y abrirse a una infinidad de ideas nuevas. Muchas gracias. Bueno, Ignacio. Es difícil agregar, digamos, se ha dicho mucho, pero voy a hacer lo mejor posible. Creo que coincidimos todos en que se viene un cambio tecnológico fenomenal y creo que este cambio se está acelerando y lo que vamos a ver en la próxima década va a ser realmente alucinante y después va a ser todavía más impresionante. Y creo que está claro que no podemos pensar en una Argentina próspera, inclusiva y sustentable, con 50 millones, hoy 45, pero digamos iremos para 50 millones de argentinos, basados en las materias primas. Hoy si vemos el impacto del campo en el PBI, digamos, es 6%, ¿sí? La agricultura.
Y, digamos, si vemos a nivel global, el porcentaje viene cayendo. ¿Por qué? Porque lo que crecen son los servicios, ¿sí? Lo que crecen, digamos, en los países que se tornan prósperos, como decía María Eugenia, son los países que apuestan al conocimiento, a los países que capitalizan esta revolución tecnológica para generar innovación. Pero esto de alguna forma lo vengo diciendo ya desde hace unos años, ¿sí? Entonces, repetirlo una vez más me parece que, digamos, sería un poco repetitivo y francamente ya perdí un poco tal vez el entusiasmo, la ilusión inicial de que habría una respuesta rápida. Yo creo que lo que tenemos es un desafío muy grande y esto puede ser una gran oportunidad, va a ser una gran oportunidad para los que lo sepan aprovechar y encarar y va a ser una gran amenaza para los que queden en el pasado. Y si yo veo la trayectoria de los últimos años del campo, la verdad es que no lo veo abrazando el futuro al ritmo que creo que es necesario. Entonces, la verdad es que cada vez estoy más preocupado porque la salud del campo sigue siendo la salud de la Argentina, ¿sí? Y lo que veo son dos conjuntos de tecnologías que van a transformar la forma que producimos alimentos y la agricultura en los próximos años. Uno tiene que ver con tecnologías que digitalizan la agricultura, la producción de alimentos. Y tiene que ver con imágenes satelitales, inteligencia artificial, robótica, drones, biología sintética aplicada para optimizar semillas, en fin, todo lo que va a hacer que la agricultura dé un gran salto de productividad. Y después hay otro conjunto de tecnologías que tienden a reemplazar la agricultura y francamente tienen un impacto de productividad mucho mayor. Y creo que lo que, digamos, vengo hablando ya en esta casa hace 6 años, hablé de agricultura, digamos, de agricultura celular, de carne cultivada, de alternativas, proteínas alternativas. Y lo que viene pasando es lo que de alguna forma predecíamos, ¿sí? Viene creciendo, estas alternativas vienen creciendo a un ritmo muy acelerado. Hoy tenemos a Beyond Meat, que vale $12.000 millones, a pesar de tener apenas $80 millones de ventas. Tenemos Aleph Farms, y vale $12.000 millones y 95% de las hamburguesas que hacen son consumidas por gente que consume carne. O sea que olvidémonos de cualquier ilusión de no, nada va a reemplazar un bife, nada, la gente no va. Está pasando. Ya está pasando y hay mucha plata muy seria y decenas de startups que están yendo detrás de esta oportunidad, inclusive en la región. Tenemos Notco Company en Chile, tenemos a Fazenda Futuro en Brasil, que acaba de hacer una ronda, digamos, ya vale hoy $100 millones. Tenemos también otras alternativas como AeroFarms, digamos, agricultura vertical. AeroFarms acaba de levantar $100 millones, vale $500 millones. Y mientras tanto el valor de la tierra estable cayendo, ¿sí? Y yo creo que lo que va a pasar, y perdón, estaba mencionando, Aleph Farms acaba de hacer un bife, el primer bife, finito todavía, digamos, en Israel, ¿sí? Y hay startups como Future Meat en Israel también, que lo que quieren es desarrollar equipos que produzcan carne, que vos puedas tener en tu casa una especie de Nespresso, producir tus bifes, ¿sí? Esto va a demorar para llegar, pero lo que ya está pasando, y está pasando a un ritmo vertiginoso, son las proteínas alternativas. Entonces tomamos, por ejemplo, Impossible Foods con su Impossible Burger. Era comercializado el año pasado, en abril más o menos, en 50 restaurantes, en julio en 500, en noviembre en 5.000 y hoy está en 20.000 puntos de venta. No sé si los campos, digamos, o vemos algo que esté evolucionando a ese ritmo del lado de la agricultura. Creo que no. Y si vemos lo que pasó, por ejemplo, con las alternativas para la leche, que representan un mercado global de $17.000 millones y que se viene duplicando cada par de años, si vemos Beyond Meat, está duplicándose de facturación cada año, más que duplicando facturación cada año. Yo creo que no es muy difícil imaginar que esto va a desplazar de una forma significativa la carne en los próximos 10, 15 años. Si tomamos Impossible Foods, el objetivo es desplazar 100% de los productos, de los animales del ciclo de producción de alimentos, de aquí a 2035. ¿Sí? ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, estos alimentos demandan entre 10 y 20 veces menos tierra que
que las vacas y van a tener un costo más bajo, van a ser más saludables, a la gente joven les encanta. ¿Y qué impacto va a tener? Va a tener un impacto primero probablemente sobre el precio de la tierra, después sobre el precio de los commodities y sobre el valor de nuestras exportaciones. Entonces, por eso mi preocupación, porque si vemos cuánto produjo el campo, cuánto exportó el campo en los últimos 5 años, alrededor de 120.000 millones de dólares. ¿Cuánto se invirtió en startups de tecnología en los últimos 5 años? Generosamente menos de 50. Y podríamos pensar cuánta plata fue a departamentos, ¿sí? Entonces, yo creo que hay una oportunidad gigantesca, pero hay mucha gente que está vendiendo la idea de que vamos a volver al pasado, y el pasado no vuelve. Podemos unirnos a la Unión Europea y estoy seguro que es una oportunidad significativa y positiva, pero depende cómo la aprovechemos y cómo la encaremos. Tenemos que darnos cuenta que es posible que cuando terminemos de negociar y estemos a full en la Unión Europea, es posible que 50% de la carne ya sea que se consume en Europa sea carne alternativa, ¿sí? Y que 5 o 10 años después sea 80%. Entonces, si no nos damos cuenta de que tenemos que dar un salto al futuro, si no nos damos cuenta de que es posible reimaginar el campo y profundizar la avenida que, como decía María Eugenia, abrió Bioceres, ¿sí? Que es decir, ¿por qué no usamos el poder de la tecnología para generar valor también desde la Argentina? Hoy la empresa más valiosa de la Argentina es Mercado Libre, vale 32.000 millones de dólares. ¿Sí? Hace 20 años no existía. ¿Por qué no estamos generando unicornios del campo en masa? ¿Por qué en vez de comprar departamentos, en vez de comprar más hectáreas, no estamos diversificando? ¿Por qué es que no hay un trabajo conjunto para decir, bueno, ¿por qué no creamos una agricultura de biomasa en donde desplazamos a los hidrocarburos y generamos bioplásticos? Sé que hoy Bioceres, por ejemplo, tiene alternativas para generar asfalto usando biomasa, ¿sí? Podemos pensar en otros biomateriales de construcción, ¿sí? Y no se está haciendo, no se está haciendo. El campo está dejando pasar vaca muerta y no se da cuenta que es una mochila más. En vez de darse cuenta de que la vaca viva es la oportunidad, podría estar diciendo, en vez de tener refinerías o más petroquímicas, ¿por qué no hacemos biorefinerías? Bioplásticos y empezamos a transformar, dejar de usar energías biomasa fosilizada, como dice Federico Trucco, y usamos la biomasa y rescatamos CO2, digamos, carbón de la atmósfera y convertimos la agricultura en una solución para el problema ambiental que cada vez es más significativo. Entonces yo veo una oportunidad enorme, pero creo que demanda un cambio de mentalidad. Tenemos que darnos cuenta de que sí, tenemos que actualizarnos con respecto y ser líderes en todo lo que tiene que ver con la adopción de tecnología, pero que eso no basta. Que lo que hace falta es pensar, bueno, después cómo podemos llevar ese know-how y esa expertise y esa capacidad de gente joven que tenemos. Lo más valioso de la Argentina no es la tierra, es la gente. Tenemos gente joven, tenemos mucho talento, tenemos gente que tiene pasión por esto. ¿Por qué no usamos ese talento para convertirnos en una potencia internacional que no solo exporta desde la Argentina, sino también sale a transformar otras regiones del mundo? Podemos pensar el resto de África, perdón, el resto de América Latina, África, el propio Estados Unidos, donde la mayor parte de los agricultores ya tienen edad avanzada, ¿sí? Y no están tan abiertos al cambio tecnológico. Entonces creo que hay una oportunidad enorme delante de nuestro, pero creo que hoy no estamos tomando los pasos que necesitamos para realmente aprovecharla y creo en la medida que sigamos en esa trayectoria, lo que vamos a tener es un enorme problema. Creo que hace falta menos charla con respecto al cambio tecnológico, ya han escuchado suficiente, y más acción y ponerle más plata detrás de estas ideas. Yo estoy seguro que este es uno de los sectores más sanos que tenemos, ¿sí? Pero bueno, tenemos que usar esa salud, esa capacidad, esa energía para imaginar el futuro y para construirlo. Por ejemplo, un ejemplo final. Si tomamos Uruguay, en 5 años pasó de prácticamente 2% a 40% de penetración de energía eólica en su matriz eléctrica. Argentina, en el 2015 se propuso en 10 años llegar al 20%. ¿Sí? O sea, la mitad de objetivo en el doble de tiempo. ¿Sí? La geografía no es diferente. Ustedes podrían estar pensando en por qué no desarrollar las energías renovables de forma distribuida
en las pampas y en todo el campo argentino. Esa es la verdadera oportunidad. La Argentina tiene unos mayores potenciales de energía eólica y solar del planeta. Si vemos reservas de petróleo y reservas de gas, todo el mundo piensa que son tipo 3%, 0,1 y algo por ciento. Lo que tenemos es, digamos, de lo que se habla es de recursos técnicamente disponibles y se compara con el resto de los hidrocarburos alternativos, pero digamos, no convencionales. Pero esos hidrocarburos no son los más rentables, no están bien posicionados en la curva de costos. Son los primeros que van a desaparecer cuando se acelere, como se está acelerando, la revolución de los autos eléctricos. Hoy en China, este año, se espera que entre 6 y 8% de las ventas de autos sean de autos eléctricos. Los autos eléctricos están creciendo 100% al año y los autos de combustión interna están decreciendo. Noruega pasó en 5 años de 5% a 60% que tiene hoy de penetración de autos eléctricos. Cuando China haga lo mismo, lo que vamos a necesitar es mucho menos petróleo. Los precios van a caer y vamos a estar fuera de la curva. En cambio, en renovables, algo que el campo puede hacer, estamos siendo tímidos, 2% de penetración versus 40% de Uruguay. Entonces hay una oportunidad enorme, pero hace falta un cambio de actitud, hace falta trabajar juntos, hace falta pensar de una forma diferente de la que se pensó en el pasado y actuar de una forma diferente de la que se actuó en el pasado. Gracias. Bueno, para ir cerrando les voy a pedir una reflexión muy breve, casi como un tuit, si quieren, de la nueva versión, ¿no? del doble de caracteres, pero si ustedes estuviesen sentados ahí, ¿qué harían mañana? ¿O qué harían después que termine esta charla, en pos de este desafío? Bueno, vamos a ver, sí. Yo lo primero que haría sería postergar los proyectos de comprar otro departamento con lo que venga de rentas y empezaría a estudiar esto mucho más en serio. Empezaría a crear comunidad, conectarme con las comunidades que están haciendo esto, empezaría a poner fichas para aprender, viajar, pero también invertir, poner skin in the game, como dicen los americanos. La realidad es que hay oportunidades muy buenas para la gente que invierta en tecnología. Hay que aprender, entonces empezar con fichas chicas. Me juntaría con otra gente. Y después la otra, creo que es muy importante empezar a discutir políticas de futuro y empezaría a pensar en si los dirigentes del sector están reconociendo de una forma suficientemente abierta el cambio que se viene y si tienen respuestas para eso, y si no, provocaría que ese cambio se dé. Y también me plantearía por qué no aprovechar mejor la oportunidad de energías renovables. Si no hay cambios de políticas que pueden proponerse, que no están hoy en la mesa, que de repente se pueden hacer. Creo que hace falta salir de la mentalidad de quintita y hay que pasar a pensar en una patria grande, ¿sí? Vos decías Alberdi, Sarmiento y demás no estaban simplemente pensando cómo maximizaban su rentabilidad. Pensaron en un país de una forma generosa. Entonces pensaría también en cómo puedo realizarme y cómo puedo ser feliz ayudando a la próxima generación a prosperar en este mundo que se viene. Gracias. Sí, yo suscribo todo lo que ha dicho Nacho. Me parece que eso es lo que yo haría, ¿no? Me sentaría a pensar esos temas. Agregaría un tema que los primeros 100 días del próximo gobierno son clave. Tal vez definan lo que va a ocurrir la próxima década. Entonces ahora tenemos algo muy concreto para hacer, que es pensar esos 100 días, sea quien sea el que gane, hay que tener una idea muy clara de las transformaciones fenomenales que tiene que hacer la Argentina. Y tienen que ocurrir, porque vamos a ir hacia Europa. A mí Europa no me importa tanto por la cantidad de carne que podamos exportar. Me importa mucho más porque puede significar la coordinación de expectativas para comprender que Argentina tiene que hacer un salto. Los países que hacen las transformaciones es como que vienen así, uno puede ver, ahora hay países africanos, vos decías África, Botsuana. Miran el PBI per cápita de Botsuana y parecía un país muerto. Hace las transformaciones y crece vertical. Y Botsuana nos va a pasar en los próximos 5 o 7 años. Es decir, ya nos pasaron los del sudeste asiático, nos pasaron los países pobres de Europa, nos pasaron los países que estaban atrás de la cortina de hierro, ahora nos van a empezar a pasar los países africanos, porque no hacemos las reformas estructurales.
Y yo creo que el campo es una pieza fundamental. Son muchas personas. Creo que la parte gremial del campo es muy importante, la coordinación, lo que era la mesa de enlace, pero tener claro qué es lo que quieren. El campo yo creo que tiene que ser una parte fundamental de pensar estos próximos 100 días de gobierno que hay que hacer. La reforma laboral, que es clave, hay que convencerlo a Macri que sí se puede, si es que gana Macri o el que sea. Es como que se han perdido esa idea de que se pueden hacer las reformas. Por supuesto que se puede. Hay ejemplos de 5 continentes que han hecho las reformas. Hay que hacer la reforma del Estado, hay que hacer una reforma impositiva fenomenal. Si eliminás 153 impuestos, yo apuesto que sube la recaudación. Ni siquiera baja. Es decir, hay que empezar a hacer apuestas importantes a futuro, desregular para poder abrirse y competir. Tenemos que salir del trabajo improductivo y apostar al futuro, apostar a los jóvenes, apostar al trabajo realmente productivo y sabiendo que de todas estas cosas que van a nacer, el 70-80% pueden fracasar. Y no importa, porque la que funcione va a ser un éxito notable. Por eso hay que apostar, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que abrir los ojos, mirar a los jóvenes, charlar con ellos, conversar entre ustedes, apoyar en conjunto a algunos determinados que vayan viendo. Y algunos van a tener éxito y esos van a ser los que cambien el juego. Gracias. María Eugenia. Bueno, si yo estuviera sentados en su lugar y fuera una productora agropecuaria, agroindustrial, lo que haría sería que la dirigencia se una y tenga una voz clara de una visión para la agroindustria o la bioeconomía en el siglo XXI. Me parece que una de las cosas, nosotros le reclamamos siempre bastante a los gobiernos, que tienen las reformas que hay que hacer, pero a veces los sectores reclaman más por las necesidades del presente, de la coyuntura, pero no tienen una visión desafiante, innovadora, grande, como se ha dicho ahora, de a dónde queremos llegar. Y me parece que el campo debería pensar por qué Holanda es el segundo productor de alimentos del mundo y tiene exportaciones por 100.000 millones de dólares y la Argentina 35.000. Holanda tiene un territorio que es un poco más grande que la provincia de Misiones y no solamente ellos importan y después reexportan, sino que también son productores, es el vivero del mundo, ha hecho una gran revolución productiva. Por ejemplo, los tomates holandeses, en vez de requerir 60 litros de agua por kilo, requieren solamente 15. Ese es solo un ejemplo. Han hecho una asociación entre la ciencia y la tecnología y la producción de alimentos y hoy es un gran productor mundial de alimentos. Es ese salto que la Argentina no se dio. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros para hacer Holanda? O más que Holanda, en 10, 20 años. Me parece que es ese tipo de visión desafiante que el sector agropecuario, agroindustrial tiene que plantearse y ponérselo a la sociedad, de lo que podríamos hacer, cuánto podríamos multiplicar nuestra producción y nuestras exportaciones y generación de divisas desde el campo. Ese me parece que sería un tema importante. Después las reformas que vos decís, Agustín, las han hecho otros países, las reformas estructurales que son conflictivas. Hoy tenemos mitad de un país que quiere ir para un lado y mitad del país que quiere ir para el otro. Entonces ahí es donde es bastante difícil porque no tenés el apoyo en el Congreso. Y tampoco para eso también la dirigencia argentina en su conjunto, del campo, de la industria, los intelectuales, la dirigencia política, tiene que poder formular una visión de la Argentina en el siglo XXI. No la tenemos, no sabemos hacia dónde queremos. Abrirse al mundo no alcanza, tiene que ser mucho más concreto. Yo creo, por ejemplo, que la ciencia y la tecnología tiene que estar en el corazón de nuestro sistema productivo, sean servicios, sean bienes, sea el campo, sea la industria de bienes, lo que sea, pero tenemos que ponerle mucho más valor y esa visión no está. Porque esa visión te tracciona a tener que cambiar radicalmente la educación, que tiene resultados pésimos. La mitad de los chicos salen del colegio, no solamente que no piensan en estudiar ni ciencias, ni ninguna de estas disciplinas, ni ingeniería, sino que además no entienden lo que leen
y no saben hacer cuentas matemáticas simples. Esa es la realidad de la Argentina. Entonces la oportunidad es enorme, pero el salto que tenemos que dar es gigantesco y la dirigencia argentina me parece que no está a la altura de este desafío. Está esperando que venga un gobierno, un mesías que lo haga todo, pero hay una visión que hay que formular y hay que contagiar. Para hacer esas reformas tenemos que saber y contrarrestar a todos los que se oponen a los cambios profundos. Tiene que haber una visión que enamore. Y esa visión la tenemos que formular entre todos y sin duda la ciencia, la tecnología para la producción y la bioeconomía, que es lo que ustedes están, porque el otro día había un desfile de modas y había una chica que genera moda y textiles a partir de distintos materiales orgánicos. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero si tenemos una visión como se dijo acá, generosa, disruptiva, moderna, de lo que quiere ser la Argentina en el siglo XXI, que la perdimos hace tiempo. En 1910, además de tener, no sabía esto, me das buenos datos para contrarrestar a mis compañeros políticos, que siempre les sucede, bueno, en 1910 teníamos un PBI que era el 120% de Europa, ¿no? Hoy Europa tiene un PBI per cápita, que es de $40.000 por habitante, nosotros 13.000, con suerte, ¿no? ¿Qué nos pasó? Si antes teníamos 120% de lo que era el PBI europeo, pero ya nos han pasado Chile, Panamá tienen un PBI per cápita superior al nuestro, y países como Corea del Sur, que tenían un PBI per cápita de $100 por habitante en 1950, hoy tienen uno de 30.000. O sea que, el salto que tiene que dar la Argentina, si queremos no ser un país pobre y totalmente irrelevante en las próximas décadas, tenemos que dar un salto cualitativo y poder formular cada uno desde su sector, desde donde está, una visión desafiante y hacer el camino crítico para llegar ahí, creo que es muy importante. Así que hay que seguir evangelizando y probando cosas nuevas y trabajando. Gracias. Bueno. Gracias, María Eugenia. Gracias, Agustín. Gracias, Ignacio. Me parece que el mensaje es claro, ¿no? Si yo estuviese sentado ahí interpretando lo que dijeron ellos, hay que poner este tema en agenda, ni más ni menos que eso. Y para poner los temas en agenda hay que tener la intención de hacerlo. Así que manos a la obra. Y nuevamente muchas gracias a Néstor, a CREA y a Sociedad Rural por el espacio. Muchas gracias. Gracias.